O sea, cuando me dices que hace un HRBP, construye puentes entre la necesidad del negocio, entre las políticas corporativas y los objetivos. Eso es lo que nosotros hacemos. Y para eso tienes que ser experto. Cuando he cambiado de posición, cuando he cambiado de compañía, he cambiado de sectores, bueno, yo quiero ir a campo, yo quiero ir con la gente. Claro. Yo voy a hacer tu sombra, tú haz tu trabajo normal, yo solo quiero entender tú qué haces. Eso me permite vivir el negocio desde la realidad. Entonces creo que una de las formas que a mí me ha funcionado es ir de la mano con el COE. O sea, no separar como tú eres COE y yo soy HRBP. Mira, al final somos HR. Indistintamente si tú estás más especializado o no que yo. Porque todo el mundo, o sea, yo voy a escuchar todas las versiones. Entonces en esas versiones yo tengo que tener un pensamiento crítico para decir, entendí que esto fue un malentendido personal y no tengo que escalar. O entendí que acá hay un potencial riesgo legal, financiero, tributario. Entonces creo que para asegurar que la transformación digital o la implementación de nueva tecnología sea la correcta y menos dolorosa, es cuál es el propósito. Y creo que esa pregunta es muy diferente a preguntarse ¿qué necesito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos en un episodio más de Coffee Break. Hoy comparto una conversación increíble con Joana Flores Restrepo, una CHRO apasionada en transformar organizaciones, apasionada del talento humano, que además de su gran conocimiento, experiencia en diferentes países, en múltiples industrias y verticales. Joana, es un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti y por la invitación también. Para mí es un honor poderlos acompañar y compartir como conocimientos, aprendizajes y prácticas. Qué rica plática vamos a tener, Joana. Me gustaría, pues, como para introducir el tema, que platicaras un poco a la audiencia, pues, este perfil internacional, ciudadana del mundo, cómo llegó Joana a México, un poco tu experiencia y trayectoria en el mundo de HR. Va. Bueno, mira, yo soy colombiana, efectivamente, llevo viviendo en Ciudad de México más o menos 6 años. He tenido la oportunidad por trabajo vivir en 8 países. En su momento estaba con Quala, que es una compañía colombiana de consumo masivo, y ahí empecé chiquita mi rol de HR. Y chiquita no como todo el mundo ve ya los grandes de la estrategia, el presupuesto, toma decisiones, no, o sea, literal, planta de producción, selección de operarios, o sea, así la básico de bota, cofia, no maquillaje, no uñas pintadas, 6 de la mañana en turno. Y bueno, y con esta compañía logré acompañar diferentes países, desde entender la cultura del país, el nivel de madurez y necesidades. Y bueno, ahí me fui moviendo entre consumo masivo, farma, retail, sí, como diferentes industrias. Y pues México me cautivó y por eso creo que ahora estoy acá todavía. Qué bueno, Joana, qué gusto tenerte aquí. Justo mientras decías de Quala, me surgió la duda de Bonais, el gran producto en las calles. ¿Toda esa red de vendedores eran reclutados por un equipo o eran más bien agentes de ventas? ¿Cómo funcionaba? Sí, no, son como unas franquicias. Ya. Es un modelo de negocio que fue planteado en México y después exportado a los otros países, de hecho. Y son franquicias, o sea, no son empleados de Quala directamente, son franquicias que es una persona que monta una franquicia para distribuir el producto y esa persona es la que contrata a estos bonaiceros. Qué increíble y qué buenas experiencias seguramente de esos momentos. En otras conversaciones me ha llamado la atención cuánto te apasiona esta figura dentro de los organigramas, no sé, relativamente moderna y no, del business partner, ¿no? Del HRBP, que muchas veces pues, tiene el nombre, el rol, pero no le hace justicia en el día a día ser ese verdadero socio de negocios, ¿no? Ese business partner. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿por qué crees tú que a veces pues, recursos humanos se ve más bien como alguien funcional, operativo, y no como ese aliado de negocio? Por nosotros mismos, o sea, por el HRBP. Lo primero es porque creo que muchas veces nos quedamos en lo transaccional o en lo operativo. Entonces gran mayoría de la gente cuando tú le preguntas en HR, rifas, juegos y espectáculos, o solo contratas o solo botas gente. O sea, como que esas son tus 3 funciones y dime tú qué haces.
Pero creo que además de dime tú qué haces, es que nosotros como HR nos compramos esa misma forma de operar. Claro. Entonces no nos sentamos en la silla o no nos creemos capaces de sentarnos en la silla con el CFO o con el director de marketing o con el director comercial a ser parte de la estrategia de la compañía. Entonces creo que nos quedamos muchas veces como recursos humanos, el transaccional, el operativo, porque nosotros mismos también le damos esa posición o peso a la posición, ¿no? Entonces es como, bueno, solo cuando tú me llames es que yo estoy. En cambio, el business partner es, yo no necesito que tú me llames. Yo conozco el negocio, te conozco a ti como líder y cuál es como tu necesidad, estilo de comunicación, qué necesita el negocio en este momento y para dónde va. Uniendo esas 4 variables, ahí es cuando te haces partner. Pero muchas veces como, no, pues es que no me van a creer, es que no sé si me corresponde, pues no importa, siempre digo como créetelo. O sea, si tú no te lo crees, pues nadie te lo va a creer. Claro. Y por eso muchas veces nos quedamos transaccionales. Qué impresionante cómo a veces podemos ser nosotros el mismo obstáculo, ¿no? Y antes de seguir avanzando, probablemente hay miembros de la audiencia que no tienen claro este rol de HRBP, que a veces también se confunde con el VP Office HR, ¿no? Pero, pues, en esta estructura, ¿cómo lo resumirías? ¿Cómo explicarías primero, tal vez a nivel teórico, qué es el HRBP? Y luego, ¿qué consideras tú que son esos elementos que hace a un buen socio del negocio desde la parte de HR? Bueno, yo creo que ¿qué es o qué hace que seas un buen HRBP? Lo primero es que tienes que conocer el negocio, sin duda alguna. O sea, tú tienes que ir a operar, tú tienes que sentarte, entender qué hace la gente, cómo lo hace, qué hace la diferencia en el negocio. O sea, esa propuesta de valor de tu negocio, tú lo tienes que conocer para hablar el mismo lenguaje que habla el negocio. Entonces, lo primero para hacer HRBP, y no solo como HR, es tienes que saber del negocio. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que tienes que saber muy bien, o por lo menos tener claro, cuáles son las políticas desde HR, porque tú tienes que construir un puente. O sea, cuando me dices que hace un HRBP, construye puentes entre la necesidad del negocio, entre las políticas corporativas y los objetivos. Eso es lo que nosotros hacemos. Y para eso tienes que ser experto. O sea, tienes que saber qué hace el negocio, para dónde va y pues cuáles son tus políticas. Y en ese proceso es en el que tú te tienes que mover. Obviamente también creo que hay un cuarto factor y es el tener la habilidad de generar confianza e inspirar a las demás personas. O sea, nosotros hacemos algo como HRBPs y es lograr influenciar sin autoridad. Okay. Nadie de HR dice, yo tengo a cargo, bueno, en algunas compañías, pero yo tengo a cargo 2,000 personas. No, seguramente el CEO es el que tiene a cargo 2,000 personas, el de operaciones 1,000, no sé, el de ventas 500. Y nosotros como HRBPs lo que tenemos que hacer como de una manera diferente es lograr influenciar sin autoridad. Pero para eso necesitas conocer estas 3 como pilares, tus procesos, el negocio y los objetivos. Importantísimo. Y ese impacto, que la verdad me parece increíble, influir sin tener la jerarquía directamente. ¿Hay algún consejo práctico, alguna táctica específica que a ti te ha ayudado en tu trayectoria, Joana? Uy, qué buena pregunta. Pues mira, creo que desde mi experiencia, lo que a mí personalmente me ha funcionado con 8 países, 4 industrias, extranjera, mujer, creo que lo primero es creérmela. O sea, definitivamente la seguridad de, oye, yo sí tengo que contribuir, no desde la soberbia y poco humilde, es que yo soy HR y haces lo que yo diga, porque ahí te quedas como en la política, el libro, la teoría. Es como créetela que tú puedes lograr influenciar y ser estratégico. La segunda es, tienes que tener un nivel de escucha súper alto y súper activo. O sea, no escuchar para responder de tú me vas a decir y yo ya sé la respuesta. Es bueno, ¿qué es lo que él me está diciendo? En el fondo, porque a veces la gente te hace solicitudes, pero vienen en entre líneas por la complejidad del mundo corporativo también. Claro. No puedo tener esa conversación difícil, no puedo decirlo de frente, no puedo confrontar, depende de las culturas, pero en general el mundo corporativo tiene un toque político importante. Entonces,
¿Qué me ha funcionado a mí? Pues eso. Lo primero es pues creérmela desde tengo cómo contribuir. La segunda es un nivel de escucha importante y ver más allá de lo evidente. O sea, no solo lo que me estás diciendo, sino cómo me lo estás diciendo, cuántas veces me lo dijiste, qué adjetivos, qué palabras. Sí. Y la tercera creo que es consistencia. No puede haber medio centímetro de distancia entre lo que tú dices y lo que tú haces. Como HRBP, claro. Porque eso mina toda la credibilidad y ahí es donde te van a volver táctico, donde te van a volver operativo. La relación se vuelve cliente-proveedor interno en vez de una relación de sociedad. Exactamente. ¿No? Qué atinado. Y pensando en este conocer la parte del negocio, porque pues las maneras de volver HRBP, hay gente que viene de atracción de talento, o sea, de un área específica de HR, o hay gente que viene del negocio y toma esta posición. ¿Qué te ayudó a ti para empaparte del negocio, ¿no? Además de esta escucha activa, que creo que es un buen superpoder. Creo que a mí personalmente, como que en cada empresa me han enseñado, pero creo que lo primero, cuando empecé muy chiquita, que les contaba, muy chiquita, como selección de operarios, planta de producción, era estar cerca a la gente. O sea, ¿cómo entiendes el negocio? Pues viviéndolo. ¿De la gente, los líderes? No. Mandos medios. Deep down, abajo, la base. Bien. Sí, porque a medida que vas creciendo o que hay mayor jerarquía, pierdes un poco el contexto y el detalle de cómo pasan las cosas. Al final solo llegas al resultado y pierdes como cuál fue el nivel de esfuerzo, si hay como stoppers en el camino, no sabes qué pasa. Entonces, mi recomendación y a mí, ¿qué es lo que me ha funcionado? Cuando he cambiado de posición, cuando he cambiado de compañía, he cambiado de sectores, bueno, yo quiero ir a campo, yo quiero ir con la gente. Claro. Yo voy a hacer tu sombra, tú haz tu trabajo normal, yo solo quiero entender tú qué haces. Eso me permite vivir el negocio desde la realidad, no desde la teoría donde, no, pues mira, es que yo sé que nosotros somos un retail y tenemos 1,700 tiendas y pues somos empleador número 3 en México. No, está divino. Entonces, pues vamos a la tienda. O sea, ¿a qué se enfrenta un vendedor? ¿A qué se enfrenta una persona de logística? Porque eso también te permite, desde el pensamiento de HRBP, entender qué necesita, qué tipo de perfiles necesitas. Entonces tú dices, no, es que no es el mismo el que va a atender a un director al que va a atender a un operario. Voy a inventar, desde jefe hasta persona de recursos humanos o supervisor. Entonces, a mí me ha funcionado mucho conocer el negocio. Lo segundo es mantener vivo como el nivel de curiosidad. A veces, en ese de HR, nos compramos es que el procedimiento dice. Y porque muchas veces también yo lo he usado, lo tengo que decir, me funciona no, es que la política manda ¿qué? El porcentaje del incremento solo puede ser que no puedes brincarte 7 posiciones hacia arriba, y eso tiene una razón de ser, por supuesto, y es cuidar la meritocracia, es cuidar a la gente, incluso porque la puedes quemar si la creces muy pues, anticipadamente, pero a veces nos quedamos con la política, dice, claro. Y perdemos como el sentido de curiosidad porque simplemente pues ya está escrito, ¿no? Así es. Y se nos olvida algo del otro lado, y es que lo que marca un poco la diferencia, y más en estos tiempos de tecnología, de AI, es el criterio y el sentido común. Que ya no es tan común. Claro, no está tan común, y creo que es uno de los riesgos que tenemos con AI, porque tú, ChatGPT o el que le quieras poner, ¿no? Bueno, haces la consulta y te analiza el libro, te bota la síntesis, el cuadro comparativo, pero hay algo que nunca te va a dar, y es ese sentido común y el criterio. Bueno, pero más allá de la política, de lo que está escrito, ¿qué pasa? ¿Puedo hacer una excepción? Esto tiene un impacto de otra manera en el clima, en la rotación, en la productividad del equipo, en los valores. Sí, entonces creo que por eso mezclo todo con todo, porque digo, es que tienes que tener la curiosidad, y no es que mantengas como retados las políticas, pero sí actualizadas. O sea, no están escritas en papel imborrable, sino como, oye, esto sí, pero... Sí, las reglas están al servicio de las personas y no al revés. Exacto. ¿No? Entonces creo que o sea, conocer el negocio desde salir a campo, de estar cerca de la gente, base literal, y de ahí para arriba, pues mantener la curiosidad
de, bueno, sí, pero ¿por qué? ¿Y cómo llegamos a hacerlo así? Y se puede hacer de otra manera. ¿Quién es la competencia? ¿Y cómo te sentiste? O sea, como no perder la curiosidad. Y sobre todo porque me imagino que los líderes de negocio fácilmente pueden perder ese feeling, esa sensación del campo de batalla, ¿no? Creo que no fácilmente. Hace parte de la estructura organizacional, claro, porque al final tú como líder vas a tener 20 frentes abiertos y tú vas a tener que decidir a cuál le vas a dar más tiempo o pues horas. Y seguramente pues en ese racional de la productividad financiera que tiene que tener una compañía al final, es bueno, esto tiene un costo, tiene calidad, tiene reputacional, tiene legal, no sé. Sí, bueno, que si Juan y Pedro se pelearon en el... No, pues no, gracias, pero no le alcanzo a llegar. Entonces creo que hace parte del proceso. Qué interesante, porque me quedo con la imagen de HRBP como unos ojos en el campo de batalla, que le va informando al líder de negocio y va empezando a conciliar y a gestionar. Sí, en eso que tú dices, que le vamos informando, creo que tenemos como un par de retos importantes, y toca ser totalmente ecuánime. Porque puede pasar todo, y me ha pasado. O sea, desde el que viene y me cuenta, y yo le pregunto, ¿y para qué me cuentas? Porque viene y me cuenta con una intención no tan buena, ¿no? Claro. No, es que voy a decirle a Juan para que escuche Pedro, y entonces Mengano sale, cuestionado, amonestado, ¿no? O sea, creo que desde HR tenemos, por ejemplo, un proceso lindo, retador, que es la línea honesta o, sí, las líneas de denuncia. Sí. Muchas veces también te enfrentas pusieron la denuncia, y cuando empiezas la investigación te das cuenta que de fondo era un tema más de no se la llevaban bien, tenían diferencias de estilo, de pensamiento. Entonces por eso digo que es muy importante mantener como ese ecuánime de, ok, toda versión tiene dos caras, está perfecto. Y desde el ecuánime también creo que uno de los retos de HR de... bueno, así me sorprenda lo que tú me estás diciendo, que uno dice, pucha, o sea, si me cuentas esto por fuera, yo, no, ¿cómo? Pero en el rol de HR tengo que mantenerme calmada, porque la gente, en función de cómo yo reaccione, también se van a sentir así. O sea, te puedo dar un ejemplo. En uno de mis más recientes retos, transformación digital, y había momentos de incertidumbre que uno decía, bueno, si la vamos a lograr o no la vamos a lograr. Mover una compañía de 125,000 personas, una unidad de negocio de 2,000, y es el cambio del proceso, es el cambio de la tecnología, es el cambio del liderazgo, todo en simultánea. Y uno dice, bueno, pues no sabemos. Y ¿crees que vamos por el camino correcto? Claro. Claro que sí. Pero porque soy consciente de, al final, la gente necesita un parte de tranquilidad que se lo damos los líderes. Claro. Entonces, por eso digo, creo que hay una mezcla. No, una responsabilidad también y un reto importante, sí, de estar sabiendo que usar, qué, cómo y cuándo usar esa información. ¿Y con quién? Y con quién, para el bien de la organización y de esas personas que a veces tienen una visión más reducida, ¿no? Exacto. Oye, y me encanta que empieces a tocar este tema de transformación digital. Pero antes de ir ahí, si tú tuvieras como que hacer una carta a Santa Claus o el dibujo del HRBP ideal, ¿qué skills tiene que tener? Digo, creo que ya lo hemos ido dibujando en la conversación, pero ¿qué es lo que tiene que tener un HRBP que destaca del resto y que se vuelve verdaderamente diferente? Bueno, creo que el tema de pensamiento crítico. Porque todo el mundo, o sea, yo voy a escuchar todas las versiones. Entonces, en esas versiones yo tengo que tener un pensamiento crítico para decir, entendí que esto fue un malentendido personal y no tengo que escalar. Nada, va y ya el tiempo lo resolverá, o ustedes lo resolverán, mucho gusto. O entendí que acá hay un potencial riesgo legal, financiero, tributario. Entonces, tengo que darle manejo, pero también. Entonces, creo que lo primero que puedo hacer diferente, además de lo que ya hemos hablado de, bueno, la curiosidad, la consistencia, conocer el negocio, el pensamiento crítico, para poder diferenciar cuándo tienes que escalarlo, cuándo tienes que accionar algo. A veces no lo escalas, pero tienes que detonar algunas acciones, o a veces no tienes que hacer nada. Y siento que en esta última opción a veces a HR nos cuesta,
porque tenemos como un falso paradigma de siempre tenemos que hacer. Siempre tengo que resolver. Entonces la gente viene y es porque necesitan algo, porque yo tengo que moverme, y puede que a veces no necesiten sino hablar. Claro. ¿Sí? Entonces creo que una competencia básica de un HRBP, para mi gusto, con mi experiencia, que hace la diferencia y como un HRBP memorable de los que la gente dice, oiga, este man sí es mi partner, o sea, realmente sí es su socio estratégico del negocio, es el pensamiento crítico, donde pues sí, tienes la capacidad para diferenciar cuándo tienes que accionar o solamente callar o escalar o bueno, diferentes cosas. La segunda creo que es lo que hablamos del tema de influenciar sin autoridad. O sea, al final nosotros como HRBPs no hacemos nada. A la gente le da urticaria, pero digo, yo lo que hago es que te escucho a ti, entiendo la política, planteo la estrategia. Pero si el jefe no la quiere ejecutar, yo no puedo hacer nada. O sea, se va a quedar en papel y por eso muchas veces los cambios organizacionales o actualizaciones de sistemas, políticas, se quedan ahí porque el jefe no te la termina de comprar. Entonces creo que el tema de influenciar sin tener la autoridad es un básico. Qué importante, porque no solo es generar cohesión, sino hacer que las cosas pasen sin directamente tú ser capaz de ejecutar. Exactamente. ¿No? Y último, para cerrar esta parte de los HRBPs, ¿qué tanto? Porque también la relación, si bien está con el negocio, luego está con los especialistas de atracción de talento, de desarrollo organizacional, compensaciones, o sea, los COEs, exacto. ¿Qué tanto puede ayudar un HRBP a realmente especializar esos COEs, que puedan conocer la realidad del negocio y que puedan, digamos, crecer el nivel, ¿no? O sea, que en este tender puentes, pues tienes que jalar de ambos lados. ¿Qué rol juega el HRBP con los COEs? Todo. Es el maestro orquesta. O sea, es como el eje central de coordinación. Porque al final el COE va a moverse en función de lo que yo le haga saber. Entonces yo tengo que lograr hacer que mi COE conozca muy bien mi negocio. Muy bien mi negocio. Porque a veces lo que nos pasa con los COEs es que están muy especializados y muy desde un solo ángulo. Cuando estás con el HRBP, tú dices, tengo todos los frentes, o sea, 8 frentes abiertos de todos los procesos, las necesidades. Entonces, creo que una de las formas que a mí me ha funcionado es ir de la mano con el COE. O sea, no separar como tú eres COE y yo soy HRBP. Mira, al final somos HR, indistintamente si tú estás más especializado o no que yo. Y es como también darles esa credibilidad y respaldo de, oye, yo sí te voy a respaldar. Por supuesto, tenemos que ir alineados antes, ¿no? De esto hace sentido para el negocio si hay una política, no sé, se me ocurre un ejemplo hace poco. Bueno, es que vamos a hacer unos talleres de gestión del cambio. La metodología dice que el taller tiene que durar 7 horas porque eso es lo que nos va a garantizar que todo el mundo aprenda, escriba, vuelva y repita, ¿no? Tú me cuentas, yo te cuento, nosotros nos contamos, tal. Y le digo, oye, ven, cuando yo estoy en un negocio digital, donde yo lo mido por segundos, la página se cae 2 segundos y para mí ya eso perdí millones de pesos, dólares. ¿Tú quieres que mi negocio se siente 7 horas? No va a pasar. O sea, y te lo cuento con el ánimo de construir, de cómo sí logramos el taller, cómo sí cumples tu metodología, pero también súper ajustado a la realidad, porque ellos no se miden en horas, se miden en segundos. Entonces, multiplícame ahí los segundos de 1 hora por 7 horas. Claro. Sí, entonces creo que sí se puede lograr, siempre yendo muy de la mano, o sea, súper coequiperos, Oye, y tal vez para ser un poco de abogado del diablo, ¿por qué no el negocio va directamente con los COEs? Porque los COEs no tienen la visión global del negocio, necesidades y estrategia. Okay. ¿Sí? Entonces digo, esa podría ser una vía rápida, por supuesto. Lo que pasa es que... que vaya a ventas directamente con el especialista de atracción de talento y le diga, necesito esto. Se puede lograr. Claro que tú lo puedes lograr, porque tú puedes hacer es que el COE sea un reporte funcional tuyo. Claro. Entonces tú dices, yo no me voy a meter, tranquilo. Usted negocio vaya, si eso le da percepción de agilidad al negocio, hazlo. Yo internamente me alineo con el COE y le digo, bueno, entonces tú eres el front allá con el negocio y internamente nosotros nos vamos a alinear.
Antes de ir con el negocio, nosotros ya tuvimos una reunión, nosotros nos alineamos. Sales con el negocio y como viene mi reunión, ya está. Digo, yo personalmente, a mí me ha funcionado así, o sea, como que digo... Que la posición de business partner no simplemente se vuelva un bloqueo de burocracia, Exacto. sino que encuentre esas dinámicas de agilidad para cada una de las unidades del negocio. Que es lo que te decía al principio de ir con la humildad también, o sea, creérmela, pero no desde la posición de poder, claro. De yo soy el business partner y entonces nadie puede hablar con mis clientes, o la política dice, no, pues porque ahí yo voy a ser un stopper. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, a ti te funciona más que tú vayas directamente con el COE, con los especialistas, está perfecto, señor especialista. Este cliente se siente más como así. Por ende, tú ten la reunión y nosotros nos alineamos internamente, porque al final somos la misma área. Entonces digo, no pasa nada y creo que hace parte de ese de recursos humanos tiene un superpoder que puede ser muy positivo o muy oscuro. Okay. ¿Sí? Y somos, digo yo, la única área transversal, somos la médula porque le podemos susurrar al oído al presidente o al operario. Ninguna otra área puede hacer eso. Entonces, digo que es un superpoder porque en función de cómo lo diga, qué lo diga, cuándo lo diga, la gente se va a tranquilizar, la gente va a decir, bueno, listo, está bien, lo voy a hacer, o no, o puedo armar todo el ruido de Juanchito Pérez dijo que no le gustó la comida del comedor. Tráigame a Juanchito Pérez acá, si estoy pagando petrodólares. Entonces, por eso digo, tenemos un superpoder y es ir a susurrarle al oído al operario o al CEO. Sí, si se hace bien el rol de escuchar y tener esa influencia sin jerarquía, puede ser poderosísimo. Exactamente. O muy oscuro. Crear esta cohesión, hacer que las cosas pasen. Te ha tocado vivirlo mucho en el rol del área digital de Coppel, una empresa de más de 120,000 empleados. Sí. Creo que hoy todas las compañías, en alguna línea estratégica, está tecnología, transformación digital, implementación de inteligencia artificial. ¿Qué rol debe jugar HR en este proceso de transformación, de adopción de tecnología? Yo creo que lo primero es anticiparse. O sea, anticiparse es yo conozco la cultura de mi compañía. Entonces yo sé qué es lo que más les va a costar. En ese proceso de transformación digital, sé qué más les va a costar internamente. En anticiparse es, bueno, y eso es tan fácil, o sea, es práctico literal a 2 clics o voy a hacer 20 clics. Y eso es lo que nos va a permitir lograr la cohesión. Porque además en ese proceso de transformación digital, como te decía antes, no haces nada si los líderes no están on board. O sea, si la posición de liderazgo no está completamente de acuerdo en que eso es beneficioso, en qué es lo que toca hacer en este momento, y no es consistente en el decir y el hacer, o sea, bueno, sí lo digo, pero salgo y efectivamente tengo la reunión, cambio el proceso, incluso yo, bueno, es que resulta que ya las reuniones tienen que ser más agile, y antes me gustaban mis reuniones de 3 horas, pues ya no, ahora son 45 minutos, ¿no? Y tomo preguntas, muchas gracias, sí, alza la mano, como preguntas de regalo, y es gracias, y no las vamos a contestar en este momento. O sea, entonces dan un ejemplo de literal y el líder, pero gracias. O sea, de ese nivel, entonces creo que pues ahí es como anticiparse. Anticiparse y entender la cultura. Me imagino, y en esto que decías que pasa, que a veces la iniciativa viene de las áreas del negocio y los líderes no están de acuerdo y ahí HR puede ayudar a vender la idea. Sí. O al revés, la iniciativa viene desde el liderazgo del negocio y los demás equipos no quieren hacer o adoptar tecnología, procesos. ¿Qué es más difícil, una u otra? Uy. Mira, yo creo que es mucho más difícil cuando no sé, iba a decir que el líder, pero a mí me ha funcionado, a mí personalmente. Cuando el líder no ve la importancia, yo hago el push desde abajo. No pasa nada. Yo le digo, está perfecto.
Yo, en la escucha, yo no voy a pelear contigo, o sea, porque está perfecto. Hagamos una reunión con tu gente y vamos a preguntarles lo mismo. Ahí automáticamente, es un ejemplo de influencia sin autoridad, yo no te lo dije. Entonces, ahí es más fácil, en teoría, que el líder diga, uy, como que sí hay ruidito, o sea, allá en el bajo mundo lo que dicen resulta que sí es real. Entonces creo que esa a veces nos puede funcionar como echar de, bueno, tranquilo, yo no tengo por qué imponer, no tengo que pararme en la política, el mandatorio, la posición de echar, soy poder, sino como ese entender el negocio y lograr como sí. Entonces, digo, puede ser mucho más sencillo hacer que el líder porque no hay otra opción, presión social. O sea, oye, te lo están diciendo 200 personas. Hay que empujar por acá. No sé, o sea, en la estrategia seguramente que desarrollaste de habilidades corporativas, entiendes que en algún momento si hay algo que todo el mundo está diciendo es porque hay algo que efectivamente está pasando, ¿no? Entonces creo que esa es un poco más sencilla, no estoy diciendo que sea fácil, o sea, es más lograble, pero igual tienes que saber cómo hacer la reunión para que no se arme entonces un sindicato, ¿no? Yo lo digo como caja de pollos, que no, porque entonces ahí van otros efectos colaterales, clima laboral, rotación, como efecto estampida, entonces esto se va a acabar, ¿qué pasa? O sea, no sé, ¿no? Y por el otro lado, cuando el líder no quiere, sí, creo que eso es más difícil. Claro, porque lo primero es que en esa posición de HR seguramente estamos como abajo. O sea, yo soy el Pepe Grillo, pero jerárquicamente seguramente tú estás, pues él es mi jefe. Entonces, esa posición de Pepe Grillo también requiere unas habilidades de cómo le digo a mi jefe, o al CEO, o al senior, o al director, o al presidente, que está divino lo que me está diciendo, pero eso no nos va a llevar a nada bueno, ¿no? Entonces, creo que esa es más retadora, o sea, convencer al líder por todo, por el costo político, por las habilidades que requieres y por también como conocer, saber leer muy bien cuáles son los drivers de la persona con la que estás hablando, ¿no? Hay líderes de líderes y hay uno el que es número, súper transaccional, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Es que si lo hacemos de esta manera nos vamos a ahorrar 20 millones. Va, no me va a preguntar nada más. Ah, listo, ¿en cuánto tiempo? Vamos. Hay otro que me dice, no, ¿cómo llegaste al proceso? Entonces digo, si desde ahí no lo estructuras bien. Claro, tienes que entender muy bien quién es tu contraparte. Brutal. La verdad es que es más fácil decirlo que contarlo y sí. Te veo con los ojos acordándote de varias experiencias. Exacto. Oye, Johanna, hoy hay un boom de inteligencia artificial. ¿Qué retos crees que tienen? Obviamente las organizaciones tienen retos de implementar tecnología, pero ¿qué retos crees que tienen las áreas de HR para implementar tecnología? Hay todo. Lo primero en general en LATAM, y bueno, y mentira, sí creo que en Asia y Europa, o sea, en gran parte del mundo, HR le tiene miedo a la data. Entonces, pero el ROI, pero el EBITDA, pero la rotación, o sea, ¿no? Como, no, pues sí, pero no esto. Entonces, creo que lo primero es como no tenerle miedo a la data y es como, o sea, tranquilo que HR puede ser, AI puede ser una herramienta y no te va a reemplazar, justo por lo que te digo del criterio y el sentido común, ¿no? O sea, como lo segundo es tienes que tener data y conocer muy bien el negocio. Creo que hay una amenaza y no solo para HR, en general, para todos los que usemos AI, y es que hoy lo que yo he visto que está pasando es que la gente hace una consulta, o sea, entra a ChatGPT, ha mejorado la gente la habilidad de hacer preguntas, ¿no? O sea, no de análisis, pero de hacer preguntas para tener una respuesta más acercada a lo que están esperando, ¿no? Pero lo que veo que está pasando es que la gente se queda con eso como una verdad. Entonces, bueno, ChatGPT, créame el plan de clima laboral para disminuir la rotación. No, es una maravilla que tú en 2 segundos tienes un plan, indicadores, actividades, tiempo, o sea, todo.
y no se hace como un doble clic de análisis genuino de eso que me estás proponiendo, ¿sí va acorde a mi cultura organizacional? ¿Va acorde al momento de mi compañía? Puede ser la mejor consulta de los blogs, de las recomendaciones, de lo que hay en Google. No, exacto. O sea, tú le dices, hazme un resumen de los papers de HR de Harvard y en función de eso define una estrategia para mejorar el posicionamiento de marca empleadora. Yo no sé, eso me demoraría un mes, mientras que me los bajo, me los aprendo, me los entiendo, no sé qué. Y creo que lo que queda es, bueno, me salió el plan, ya está, acá está. Y esa validación de, oye, esa inteligencia artificial sí está cumpliendo lo que tú necesitas porque solo te está respondiendo preguntas. Entonces creo que ahí hay un reto importante y es seguir mejorando en la capacidad de análisis. Creo que la gente ha mejorado más en qué preguntar, ¿no? Porque cuando salió primero AI, como que es que no me responde lo que yo quiero. No, pues en México tienen un refrán que me gusta mucho y es en el pedir está el dar. ¿Qué le preguntaste para que te dé? Claro. ¿No? O sea, entonces creo que la gente ha mejorado más también el algoritmo, por supuesto, ¿no? O sea, pues porque se alimenta de personas y de lo que tú vas poniendo. Entonces como que te va construyendo tu propio perfil el algoritmo y en función de eso pues va ajustando las respuestas que tú quieres escuchar. Lo que pasa es que ¿qué pasa cuando te quedas con lo que tú quieres escuchar? Pierdes la perspectiva del mundo. Sí. Si no hay alguien que te haga contrapeso. Ahí es donde digo, pensamiento crítico, por favor. O sea, úselo. Soy fan de AI, soy fan de la data, soy fan de la tecnología, de BI, de todo. Pero siempre tenga su propio criterio. O sea, pregúntese, ¿esto responde lo que necesito? ¿Esto para qué lo necesito? Sí, incluso si simplifica un proceso fenomenal, pero realmente ¿funciona? Tiene el impacto en el negocio, en las personas como necesitamos. Exacto. Qué gran recomendación, Joana. Me gustaría cerrar con ¿qué recomendarías tú a un líder de HR que empieza a tener un proyecto de transformación digital, de implementación, o sea, para jugar este buen rol de aliado de negocio en temas de innovación, en temas de tecnología? Creo que lo primero cuando hay un proyecto de transformación digital o de tecnología es que como HR o como Pepe Grillo tenemos que preguntarnos cuál es el propósito. ¿Para qué es ese proyecto? No, porque, o sea, he trabajado con TI, he trabajado en digital y te puedo vender el proyecto divino, o sea, como vendedor que tú sales con unos tenis que no necesitas y tú dices, ay, después de que ya me los compré, no voy a ir al gimnasio nunca. No los necesito. Entonces creo que para asegurar que la transformación digital o la implementación de nueva tecnología sea la correcta y menos dolorosa, es cuál es el propósito. Y creo que esa pregunta es muy diferente a preguntarse qué necesito o preguntarse qué beneficios me trae. O cuál es la tendencia. Exactamente. O qué está haciendo el competidor, ¿no? O cuánto me cuesta, o qué ahorro voy a generar. Esas son las preguntas by the book. ¿Cuál es el ahorro? ¿Cuánto es el costo? ¿Cuál es la productividad? ¿Cuál es la eficiencia? ¿Vas a estar lejos o cerca de la tendencia del mercado? Sí, eso está divino. ¿Pero para qué? ¿Para qué voy a hacer ese cambio digital? O sea, en México la transformación digital ha sido hermosa de todos los sectores. Creo que el que mejor ha mostrado es en banca, Bancomer hace unos años, porque se pegó mucho a España. Y hoy como que y sus iniciativas de innovación abierta. Entonces a un clic, tal, no sé qué. Pero Coca-Cola también ha tenido proyectos de iniciativas digitales maravillosas. En pandemia hizo uno con los changarros de pide tu Coca, haz el menú desde digital. Entonces, creo que siempre la pregunta es ¿para qué? O sea, perdón, el propósito que al final es exacto, ¿para qué? Y es, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿solo quiero estar a la moda? Porque ya todo el mundo usa AI, entonces yo también quiero AI. O finalmente es porque, ¿qué? Porque yo voy a quintuplicar el tamaño de mi compañía, porque voy a triplicar el tamaño de las ventas y eso no es escalable con los procesos que estoy haciendo hoy en día, por ejemplo. O sea, literal, como, ¿por qué necesitamos hacer todo esto? Porque yo necesito en 3 años triplicar la venta a través de digital. Ya, y después empiezan mis respuestas. El costo logístico, la bodega, la mano de obra, pero al finalmente, ¿para qué? Y entonces cuando tú
siguiendo en este ejemplo, le explicas a una persona que inició la compañía, literal, pluma, papel, o sea, no, es que ahora lo vamos a hacer a un clic. ¿Cómo? ¿Y las personas qué va a pasar? ¿Las vas a correr? Entonces, como en ese cambio, oye, habrá seguramente personas que sí se ajusten y sí necesitamos y vamos a hacer como el upskilling o un reskilling, y es, bueno, tú tenías habilidades de ventas y resulta que ahora te puedo cambiar a marketing. Y no le tengas miedo a cambiarte, ¿no? Pero creo que es eso. Sí, es que toca muchas fibras y ese propósito al final tiene que servir para alinear a todos los involucrados en el proceso. Por eso la pregunta es, ¿cuál es el propósito? Porque si tú dices solo, ¿por qué lo estoy haciendo? Va a ser de una área. Te iba a decir, bueno, porque va a ser más eficiente, porque voy a centralizar la información, va a ser más productivo, voy a asegurar los controles, ir a finanzas, pero cada uno es de su trinchera. Entonces tú dices, sí, pero porfis no. O sea, amplía el scope y es, ¿cuál es el propósito? O sea, los indicadores, gracias, el ROI, el EBITDA, la eficiencia, la productividad, la rotación, los tableros de control, o sea, te los puedo listar, pero al final eso va a ser por área, porque es cómo me mides a mí, o sea, cuál es como el OKR, sí, como ese objetivo key, clave de resultados, y no lo global. Y cuando hablas de una transformación necesitas poder establecer una columna vertebral que todo el mundo se sienta parte de. Dice, claro, es que yo sí voy ahí. O sea, eso me pega, eso también me impacta. Yo también me puedo sentir orgulloso de que, es que ven y te muestro, y acá en el iPad tiene el catálogo. No te preocupes, que acá tengo otro tipo de catálogo diferente al que ves en línea. Y no está mal. Qué chévere que podamos tener en una misma compañía opciones para ofrecerle a la base de la pirámide y a otras más arriba. ¿Qué grandes retos hay de brincar de lo que dice el libro a la realidad del negocio y ese rol, ese superpoder de ser el Pepe Grillo de HR para ir empujando a la gente, ¿no? Al final, el liderazgo es la capacidad de llevar a la gente a salir de sí para enfrentar un desafío diferente. Y me encanta ese tono, que es un liderazgo que no viene de autoridad o de jerarquía, viene de una influencia horizontal, de cercanía, de saber escuchar. Giovanna, qué rica conversación. Gracias por estar aquí. No sé si haya alguna recomendación para la audiencia, algo que quieras compartir para cerrar. Pues de pronto, para todos los que están en HR, o sea, HRBP o especialista, o quieren pasar a esta área, lo primero que quiero decirles es, soy completamente convencida que somos la única área transversal que tenemos la capacidad de transformar personas y compañías, porque puedo hablar, como decía, con el operario, pero con el presidente. Y en ese gap que hay entre el primer y el último nivel, tú vas a aprender un montón de cosas. Entonces, créetela que sí, somos completamente estratégicos, porque ninguna otra área de la compañía tiene ese como superpoder. Esa sería como mi recomendación. Giovanna, muchísimas gracias. Queda para largo para seguir conversando, pero bueno, tenemos que cortar. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti y pues qué alegría y buena conversación también. Muchas gracias.